Y también para aquí en este programa, yo lo he mencionado muchas veces porque me parece una cosa indignante, y es, por ejemplo, que un ex paramilitar como un señor que se llama Hernán Giraldo, que es conocido y es comprobado que es un psicópata, abusador de menores, ¿verdad? Un violador en serie de menores, sí, eso está comprobado. Exacto, está comprobado, y que el presidente Petro ha tratado de postular como un gestor de paz. Eso es indignante totalmente, ¿no es cierto? O sea, y si vamos a contar la verdad, genial, vamos a contar la verdad, pero vamos a contar todo el relato completo, ¿no es cierto? Entonces, muy lindo que Tiro Fijo hablara con los pajaritos, eso está muy bien, pero eso es absolutamente intrascendente y menor al lado de historias como la que está contando esta mujer Daisy. Si la quieren buscar, ver los testimonios, aquí no los vamos a mostrar, pero que Noticias Caracol ha estado divulgando, ¿no es cierto? No sé si Silvio tiene algo más que decir sobre eso. Yo creo que estamos de acuerdo ahí, Santiago. ¿Qué más querías decir? Digamos que, Gustavo, esa es una lucha interminable, digamos, esa es la lucha de la humanidad, porque digamos que y ahí pues toco a Harari, con el que vengo trabajando hace poquito, y me tiene... El escritor israelí muy conocido. Sí, el historiador israelí, que en este libro habla de las redes de comunicación. Pero un poco el tema central es que el ser humano es la especie ganadora, entre comillas, ganadora, sí, que comillas es importante, porque es la que echa cuentos. Y de echar cuentos es fundamental para poder construir sociedades amplias y estructurales, porque solo los cuentos religiosos, políticos, ideológicos, logran conectar a personas que están a 200 kilómetros, a 500 kilómetros, que nacieron en una montaña o al lado del mar. Son los cuentos, y a mí me parece fascinante eso. No se nos puede olvidar la historia de las civilizaciones, la historia de los cuentos que nos echamos. La historia de los cuentos que nos echamos. Y algunos ganan y otros pierden, ¿no? Y esto es parte de lo que dice Gustavo, que es una lucha. Y no es nuevo, digamos que esto que está pasando no es nuevo. También Álvaro Uribe y el uribismo se pusieron a posicionar también una narrativa, que era la narrativa de país que a ellos les servía en ese momento y que efectivamente les daba la posibilidad también de tener un proyecto de país. Si este es el cuento y estos son nuestros problemas, entonces esta es la salida. Claro. Y esto es obviamente, esto es lo que pasa en todas las civilizaciones y en todos los momentos. Y ahí hay algo, si quieren, para que hablemos un poquito también. Esto se conecta también con las universidades y se conecta también con los otros temas que tenemos para hoy. Harari dice, bueno, este cuento de por qué las mentiras, digamos, son tan exitosas y tan efectivas en esas narraciones. Entonces él básicamente dice, quiero leer unos apartes aquí, cuando él dice, mire, hay una tensión real ahí entre el tema de la verdad y el orden. La verdad y el orden, dice él, son los dos, digamos, puntos en donde se tensiona la narración. La verdad, por ejemplo, es fundamental para la ciencia. La ciencia dice, yo busco la verdad. Yo busco la verdad matemática, física, química. Y dice, la política busca el orden, no la verdad. Y ahí entonces, en esa combinación entre orden y verdad y en los cuentos que nos echamos, hay unos temas fascinantes. Entonces dice así, en cambio, lo que mantiene unidas las redes humanas suelen ser los relatos ficticios, en especial los que se refieren a cosas intersubjetivas como dioses, dinero o naciones. Cuando se trata de unir a la gente, la ficción goza de dos ventajas intrínsecas de las que la verdad carece. La primera es que la ficción puede simplificarse tanto como queramos, ojo esto, mientras que la verdad acostumbra a ser compleja porque también lo es la realidad que se supone que representa. Ojo a esto, eso es fundamental. La ficción y las mentiras son fáciles, son rápidas y son capaces de explicar lo complejo de manera sencilla, simple y rápida. La verdad, por el contrario, porque trata de parecerse a la realidad, es lenta, compleja y obviamente y con múltiples, exacto, ahí eso lo quería subrayar, múltiples puntos de vista. Ese es el problema con la verdad y con la realidad. Silvio, perdón. Otro paréntesis, Nietzsche decía que el ser humano solo se interesa por la verdad cuando le sirve. Claro, todos tenemos cuando le funciona. Y si por eso la búsqueda de la verdad es un concepto bien complejo, que puede funcionar perfectamente en un laboratorio
en donde yo soy capaz de controlar más o menos todos los factores y variables, pero en el mundo real, en la historia de las civilizaciones y del poder, no hay tal cosa como controlar las variables o los factores. Quería decir que de ahí la importancia, digamos, según lo que ustedes están diciendo, de la educación literaria, ¿no? De tener educación literaria, porque, claro, cómo analizar un cuento. También me viene a la mente con lo que dices de Harari sobre una idea que le escuché a este señor Jordan Peterson, ¿no es cierto? Que la literatura es, claro, es una destilación de la verdad. No es necesariamente lo que pasó, pero sí, digamos, lleva los valores más importantes, lo que hablabas del orden, por ejemplo. Yo, por ejemplo, pues claro, siendo también estudiante de literatura mucho tiempo, he llegado a la conclusión, digamos, que el poder, digamos, del judaísmo, por ejemplo, es la gran capacidad de contar historias que hay en el Pentateuco, en la Biblia. O sea, son unas historias brutalísimas, entretenidísimas, y ahí van metidos los valores, ahí van entrelazados esos valores civilizatorios, entre comillas, ¿no? Bueno, yo sugiero ahora que volvamos al tema de debate después de esta digresión extraordinaria, pero para abordar cómo se aplica esa imposición de narrativas en el poder, para buscar el poder, sobre todo para someter más aún a los que forman parte de los míos, con el ejemplo de lo que sucedió con el Metro de Medellín y Señal Colombia. Y quiero, a lo ya dicho, añadir algo más. Fíjense, compañeros, que este ataque y